Atención, por favor. Vamos a ver el manual de servicio de este equipo. Veamos. Contenidos. Ahí está, contenido, ¿no? Contenido del manual. En todo manual van a encontrar, como en todo libro de introducción, escribir instrucciones, cómo desensamblar y ensamblar el equipo, procedimientos de servicio, localización de averías, ¿no? Troubleshooting, localización de averías, que no se olviden. Preventive maintenance, el mantenimiento preventivo, el índice, y al final encontramos los diagramas del equipo. Entonces vamos a revisar, a ver así rápidamente. Aquí en la parte que es importante, nos da una información general de este manual de servicio, la versión del equipo. Aunque la versión ya ha sido actualizado a 4 punto algo, ¿no? El año pasado. Sí, y se va actualizando. Sí, normalmente la actualización de la versión es gratuita. Sí, normalmente es gratuita, durante la garantía. ¿Qué más tenemos aquí? La documentación, que además del manual de servicio incluye el manual de uso, este manual de servicio, instrucciones de instalación. Spare parts es los reemplazos, ¿no? Es decir, los repuestos. Spare parts significa repuestos, ¿okay? Información de repuestos, documentación de documentación para equipos opcionales, incluidos en el sistema, y otros datos del equipo, el centro de soporte del equipo, el número de serie, ¿no? Que debe estar bien etiquetado en el equipo. O sea, todo equipo tiene que figurar el número de serie, así como el modelo también. Entonces acá dice una advertencia importante, ¿no? No modificar este equipo sin la autorización del fabricante. Es muy importante. No se hacen modificaciones en el equipo sin avisar al fabricante. Es decir, si tú avisas al fabricante, de hecho que te va a decir no modifiques. O te va a denunciar quizás. Si le dice. Advertencias. Claro, los símbolos que utiliza, por ejemplo, advertencia, precauciones, componentes sensitivos a la electrostática, discharge, ¿no? Las descargas electrostáticas, ¿no? Componentes electrostáticas, descarga de cargas electrostáticas. ¿Sí? Bien. Y luego noticias de peligro, por ejemplo, ¿no? Siempre, eso también sirve para cualquier reparación, cualquier desensamblaje de todo equipo, ¿no? Antes de desensamblar o ensamblar el sistema, asegurarse de que el switch on-off esté en on, ¿no? Siempre que esté apagado, que el cable de poder esté desconectado. Siempre, si van a desensamblar un equipo, no se olviden de apagar, desconectar el equipo y luego de desconectar la fuente externa, ¿no? De 12 voltios. No se olviden de eso. Y de los módulos de batería de respaldo también tiene que estar desconectado. O sea, todo lo que es batería, fuente externa de 12, el cable de alimentación, el switch on desconectado y apagado, ¿no? Respectivamente. Igual, luego las fuentes de gas, eso también tiene que estar desconectado, ¿no? Porque ¿qué pasa si están trabajando conectado y abren el equipo, abren alguna válvula? Esa presión de 50 psi va a salir inmediatamente por ahí, puede soltarse alguna manguera, algún componente y luego salir disparado a un paciente o a ustedes mismos. Siempre hay que desconectar. También esto, todo el sistema, incluyendo las partes que llevan el gas, que transportan el gas, debe estar limpio. Eso se refiere al ir al manual de usuario. Entonces, sin embargo, cuando el gas, por eso esa advertencia, que cuando el gas está conectado al sistema, hay componentes presurizados dentro de la unidad. Entonces, todo
personal debe tener un cuidado extremo en localizar y ajustar mientras, digamos, hacer los ajustes mientras está haciendo una revisión. Esto acá. Por ejemplo, si la fuente de poder está conectada al sistema, no hay componentes eléctricos energizados dentro de la unidad. Entonces, si, por ejemplo, ustedes van a revisar la parte interna, porque a veces se puede dar el caso, ¿no? que tienen que revisar el equipo cuando sí o sí tiene que estar conectado el cable de alimentación y las mangueras, ¿no? Las tuberías. Sienta adelante nomás. Gracias. Entonces adelante nomás, siente. ¿Está tomando de? Ah, la cámara. Ahí, acá sí, ahí, a la derecha. Ahí la En el caso que se requiere de mensaje de horas, no se tiene que poner más. Claro, o sea, acá dice, ¿no? Cuando hay casos en que sí vas a destapar y va a estar conectado el cable de alimentación. En ese caso hay que tener mucho cuidado, por eso hay que revisar bien el manual de servicio y ir adquiriendo experiencia, ¿no? Ir adquiriendo experiencia en la revisión de esos equipos para saber en qué puntos puede ser crítico, o sea, digamos, no tocar con la mano, no tocar con alguna cosa, ¿no? En el caso de ubicar averías, ¿no? Usted ha revisado, sí, cuando está mal la tarjeta, la fuente de alimentación. ¿La ha tocado usted? ¿Y cuál es la falla que más comúnmente ha encontrado usted? ¿En las tarjetas? En la tarjeta de alimentación. Tarjeta de alimentación, por ejemplo, a veces diodos Zener he encontrado, diodos Zener, condensador, es el MOSFET, sí es. Eso es lo que... Gracias. Entonces, debe tener especial cuidado. Y por lo menos cuando ustedes están trabajando en esta parte con sistemas de electricidad, en la parte de componentes electrizados, se recomienda que trabajen al menos 2 en el área. En caso que pase algo, entonces el otro está para asistir. Porque si está solo, puede pasar algo y nadie te asiste. En ese caso también es bueno utilizar zapatos aislados, ¿no? Con aislamiento. Sí. Acá dice, no exponer las baterías al agua, fuego o calentamiento excesivo. Como hicimos para abrir la batería, ¿no? En ese caso sí podemos utilizar, pero no utilizar, ¿no? Ese la estación de calor. No golpear, no desensamblar, ya lo desensamblamos en la batería. No desensamblar, no hacer agujeros, ¿no? O cortocircuitos en los terminales de conexión. Claro, eso es lo que recomiendo, ¿no? El fabricante. ¿Qué recomiendo no hacer? Entonces, acá, esto es importante también, una instalación. Solo el personal entrenado, autorizado, por la empresa, ¿no? Por la empresa GettingGet debe estar permitido instalar el sistema, ¿no? La instalación y la entrega son descritos en las instrucciones de instalación. Entonces, por ejemplo, el chequeo funcional, ¿no? El chequeo funcional de esos equipos, ¿no? Después de la instalación, mantenimiento, servicio o intervención del mantenimiento o servicio, es decir, mantenimiento es mantenimiento preventivo, ¿no? Y servicio es reparación, ¿no? Acá se refiere a eso, me parece. En el sistema, ¿no? Siempre después de eso, tú llevas un equipo a algún lugar o le vas a dar mantenimiento, es en todo, ¿no? En todos los equipos biomédicos, ¿no? Haces una instalación o un mantenimiento, una reparación, después tienes que hacer un chequeo funcional, siempre. Entonces, el chequeo funcional, en este caso, que también se podría generalizar,
se divide en dos, digamos, en los equipos ventiladores, no en ventiladores, no en todo, en ventiladores. Prueba de fuga interna. Entonces, ¿en qué consiste esa prueba? La fuga se hace sin conectar el oxígeno al sistema. Y el test puede ser realizado por una prueba de fuga interna separada en servicio y settings o by running a previous check. Durante el servicio o realizando un chequeo antes del uso. Entonces, en realidad este equipo al momento del encendido hace su chequeo interno de fugas. O sea, no necesitas él mismo hace, ahí aparecen opciones, ¿no? Y la pantalla muestra, ¿no?, que está haciendo un chequeo interno un chequeo de fugas internas. Entonces, y eso, ¿qué más? Después el chequeo antes de usar, ¿no? Ahí sí tienes que conectar el oxígeno, ¿no? Y realizar un chequeo completo, ¿no?, de acuerdo a las instrucciones del manual. Eso sería. Entonces, acá el chequeo funcional, si bien ahora no me equivoco, se hace primero, ¿no? Esa prueba de fuga interna sin conectar el oxígeno. En el menú, si no me equivoco, en el menú se ingresa este chequeo interno y se realiza el chequeo interno. Luego, el segundo es ya con el oxígeno conectado, se hace un chequeo preuso y hace un chequeo completo. Incluye, si no me equivoco, también un poco del chequeo de fuga interna, pero ya en el anterior es el más completo, ¿no?, de fuga interna. Entonces, esto es importante también, ¿no? El sistema no debe ser reparado o hacer mantenimiento mientras está en uso con el paciente, ¿no? Jamás. Eso no se debe hacer, ¿no? A no ser que pase alguna emergencia, algo, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces llaman de UCI, te dicen, no, el equipo que no se puede, cuando nosotros regulamos aún ciertos parámetros, suena una alarma y no se puede. Entonces, fuimos a revisar el equipo y en realidad la configuración que ellos habían hecho estaba mal. Entonces habría que variar, digamos, la configuración de cada parámetro a veces está interrelacionado, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de inspiración con el tiempo de expiración y luego la frecuencia, ¿no?, la frecuencia respiratoria. Esos parámetros están relacionados, así como también con el parámetro de la relación inspiración-expiración. Entonces el médico quería una inspiración-expiración de un valor X, digamos, y no podía bajar hacia el valor X. Entonces había que cambiar primero la frecuencia respiratoria o el tiempo inspiratorio. Entonces cambiamos eso y el paciente estaba conectado. Entonces, y ahí se llegó a programar al valor que estaba, pero ya sin la alarma, en ese caso. Por eso siempre usar también la experiencia y el discernimiento, ¿no?, para poder hacer la intervención en el equipo. Los componentes sensitivos, ¿no?, a ASD. Entonces, por eso es recomendable ese Grounded Wrist Band. ¿Conocen eso? Grounded Wrist Band. Es una banda de muñeca que después tienes que conectarlo a una parte metálica, ¿no?, para evitar la descarga electrostática de los equipos. ¿Okay? Componentes, las tarjetas, ¿no? Hay tarjetas, tienen un paquete, ¿no? Normalmente las tarjetas vienen en una bolsita con anti-descargas electrostáticas. Son unas bolsas medio oscuritas, medio transparentes, ¿sí?, brillantes. ¿Sí? Siempre se tiene que mantener en esas bolsas, ¿no? Si no, se corre el riesgo de que hay componentes sensibles, ¿no?, que pueden malograrse. Normalmente son las memorias a veces, ¿no?, que se pueden malograr.
material reciclable, material de desecho especial. Eso también, ¿no? Hay que desechar los componentes eléctricos y electrónicos en contenedores adecuados. No podemos botarlos así a la basura, ¿no? Como un desecho normal, ¿no? Por ejemplo, las baterías, ¿no? Material reciclable, también tratar de reciclar de acuerdo a los estándares de ambiente industriales. Y ¿no? Entrenados. Entonces, normalmente en el Perú se da que el personal de Getinge va entrenando al personal del hospital, ¿no? Cuando va a hacer el mantenimiento. Entonces, ahí después de la garantía puede darse el caso de que ya tú estás capacitado para poder hacer mantenimiento y reparación, entonces puedes, ¿no? con la autorización del hospital, ¿no? Porque ya el equipo pertenece al hospital, ¿no? Entonces puedes hacer mantenimiento y reparación. Luego el siguiente es mantenimiento del sistema. Acá. Siempre es bueno reportar, ¿no? Reportar y registrar cada fallo en el equipo. Por ejemplo, el mantenimiento del sistema debe ser realizado por personal autorizado o personal autorizado por el hospital, ¿no? Después de la garantía, con los siguientes intervalos. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo al menos una vez al año del equipo o cada 5.000 horas de operación, cualquiera que venga primero, porque a veces los equipos son bastante usados y sucede que llega a las 5.000 horas, ¿no? Antes del mantenimiento preventivo, antes de la fecha de preventivo, o no es muy usado, pero no llega a las 5.000 horas, pero sí tienes que hacer el mantenimiento preventivo de una vez al año. Y eso también, ¿no? Las baterías. Cada 3 años, ¿no? Las baterías del módulo se deben reemplazar cada 300 cargas, ciclos de carga o cada 4 años. Cada 4 años desde el dato de fabricación de la batería, ¿no? O cualquiera que llegue primero, ¿no? Puede ser 300 cargas o 48 meses después del dato de fabricación en uso. Y la memoria, las baterías de respaldo de memoria se deberían reemplazar cada 5 años. Y la turbina, el blower, ¿no? La turbina blower, el módulo de turbina blower se debe reemplazar cada 10 años. Entonces, esos son los, digamos, el mantenimiento que el fabricante recomienda. Eso es lo que el fabricante. Por eso es siempre necesario, cuando ustedes vayan a hacer un programa de mantenimiento preventivo, siempre recurran a lo que dice el manual de servicio, ¿no? ¿Cuál es digamos, cuál es el mantenimiento que la fábrica recomienda para su equipo? Entonces, ellos sugieren que solamente se utilicen repuestos originales, ¿no? Sí, es importante también, repuestos originales. ¿Qué más? Ya, entonces acá están la declaración de ambiente, componentes Entonces, estas tarjetas dicen que tienen que ser desechadas de acuerdo a los estándares ambientales. No puedes botar como basura normal. Las baterías, ¿no? Las baterías, las tarjetas, los canales respiratorios y otros componentes, ¿no? El display, por ejemplo, el vidrio, la pantalla táctil, el módulo de turbina, las celdas de oxígeno, el módulo de gas de oxígeno también, todos los módulos. Bien, entonces vamos a ir. Entonces también detallan los artículos de consumo acá, y también detallan el material de que está construido el equipo, ¿no? Todo esto. Acá los artículos, o los consumibles, ¿no? Los consumibles. Esos que también se debe pedir, ¿no? Por ejemplo, en el mantenimiento preventivo tienes que además hacer un pedido de los consumibles, ¿no?
Entonces haces un pedido de filtro de bacteria y el manual del usuario te dice, ¿no? ¿Para qué tiempo debes cambiar esos filtros? El filtro de polvo, el filtro del módulo de gas de oxígeno y etcétera, ¿no? Entonces todo eso, los módulos de batería también. Entonces tienes que hacer un pedido, o sea, por lo menos para mantener operativo el equipo tienes que con anticipación hacer un pedido de esto. Si tienes 2, por 2. Si tienes 2 equipos, por 2. Si tienes 6 equipos, por 6. Inclusive un poco más, ¿no? Para tener, digamos, en el caso de cualquier emergencia. Así es. Claro, y eso también tienes que pedirlo, como hemos dicho, ¿se acuerdan? Esto de acá, no termina, ¿no? Pero este es cada 10 años, entonces pasa el tiempo de garantía para el siguiente, no sé si será recomendable pedir, pero a veces se ha dado que el módulo de turbina ha fallado, ¿no? Durante el tiempo de garantía. Puede ser que se pida un par de turbinas, ¿no? Si tienen 6 módulos, ¿no? 6 equipos, perdón. Se podría pedir, ¿no? Un par de turbinas para tener en algún caso de emergencia. Quizás uno para los 6 podría ser. Al menos uno mínimo, ¿no? Una turbina. Esto sí, ¿no? 5 años sí va a pasar, porque el tiempo de vida de un ventilador mecánico, según el MINSA, creo que está en 7 años, creo, el tiempo de vida. Es decir, pasados los 7 años de uso, ya es recomendable reemplazar por uno nuevo, por uno moderno. Entonces podría ser baterías de backup y memoria, sí. Los módulos, ese sí, ¿no? Estos módulos de batería cada 4 años, sí. Módulo. Ese sí, ¿no? El mantenimiento preventivo, el kit, ¿no? Ese se llama kit de mantenimiento. El kit de mantenimiento, entonces, esto es de consumo también, ¿no? Los filtros, ¿qué más es de consumo? Aquí dice, ¿no? Ya consumo aproximadamente 200 por año, ¿no? 200 por año, ahorita tú, ¿ves? Los filtros de batería, hay que cambiar 250 piezas por año. Es decir, cada por día, ¿no? Consumo aproximadamente 15 piezas por año, ahorita en dos, por ejemplo, filtro de polvo. Aunque esto se puede reusar, ¿no? Todavía. Entonces, vamos a ir viendo acá. Consumo de potencia, ¿no? Es otro dato que te dan en el equipo. Por ejemplo, a veces te piden, a los ingenieros, te piden, quiero saber cuánto de potencia consume 10 ventiladores. Entonces, acá ves, ¿no? Consumo típico. 26 vatios. Sí, consume bajo, ¿no? Ese tipo. Menos un poco de 100 vatios. 50 vatios. No, acá está. Este se considera un consumo de potencia máximo, típico, 185, 200 vatios, ¿no? Puede un poco considerarse. En 5 ventiladores, ¿no? Llega a los 1 kilovatio, más o menos. El nivel de ruido, 49. ¿Cuánto es de la incubadora? ¿La incubadora cuánto del nivel de ruido tiene máximo para los ruidos? ¿Se acuerdan? 60, ¿no? Entonces, sí, ese equipo, digamos, no es para neo, pero con menor a 49 dB. Pero más el ruido del ambiente va a ir aumentando. Pero acá hay una diferencia. Awaited sound pressure level, awaited sound power level. Es el nivel de ruido de presión, es el nivel de ruido de energía. Está grabando, está grabando. La cámara. Ya, mira, adelante. También, ¿no? Sí, hay dos. Ahí, Para tener esa situación. allá.
Adelante. Ponen la hora que ha llegado, por favor. Entonces vemos ahí, ¿qué más? El PIC, ¿no? Ese es el OLPP. Tabla de contenido, unidades principales, unidad de paciente, interfaz de usuario, estructura de software, comunicación interna. Entonces vamos viendo, acá están las partes del equipo, la unidad de paciente, esto que es el 8, ¿no? El 4 es la salida, ¿no? El 4 es la salida inspiratoria, ¿no? La 4 es la salida inspiratoria y el de acá es la salida, no, la entrada expiratoria, ¿no? O la salida, no, expiratory limit, expiratory limit modus trap, ¿no? Y acá va la conexión al paciente, ¿no? El circuito del paciente. Este ya es el circuito del paciente. El cable de alimentación, no, es el cable de oxígeno, ¿no? La fuente de oxígeno y el cable de alimentación, ¿no? El switch encendido está por aquí. 7. Compartimiento de batería, acá están las baterías. Son accesibles fácilmente acá las baterías. Son fácilmente accesibles. Accesorios opcionales. Salida de alarma, punto de batería extra, cargador de batería, carro movible, ¿no? Este carro movible. Y otros. Estas son las partes ya. Aquí está el switch, ¿no? Este switch de encendido. Por ejemplo, una vez este switch se había malogrado, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar todo ese switch, todo eso. Tuvieron que desarmar y cambiar. Es la parte, la vista posterior, ¿no? La vista frontal, ¿no? Y la vista lateral. Entonces esto se puede reclinar, ¿no? La pantalla, ¿no? De acá, de esta angulación hasta acá, ¿no? Este plano. Entonces ahí están las conexiones. No, la parte interna, ¿no? Las tarjetas, ¿no? Están. ¿Cuántas tarjetas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas electrónicas, ¿no? ¿Qué son? Acá están. El switch de Ethernet, el monitoreo, control, canal expiratorio, conector de válvula de bobinas de válvula expiratoria, transductor de presión expiratorio y cable conector de canal expiratorio. Cada uno con su función. Entonces acá está la tarjeta principal, ¿no? La main backplate, la tarjeta donde con los slots, ¿no? Para conectar las otras tarjetas. Entonces acá es la parte ya de la sección inspiratoria, ¿no? La sección, ¿qué tiene que ver en la sección inspiratoria? ¿Se acuerdan? La entrada de oxígeno, ¿no? La entrada de oxígeno y luego la entrada de aire. Pero en este caso, como utiliza una turbina, no necesita entrada de aire, sino está la turbina. Entonces, aquí tiene, a ver, uno de estos debe ser de oxígeno o aire, 1, 2, 3, 4 son los sensores, 5, 6, 7, esto debe ser, si no me equivoco, es de oxígeno. Ahora vamos a ver. El 1 es el módulo de turbina, ¿no? Genera el aire comprimido y entrega aire al gas inspiratorio. El módulo del gas está conectado a la fuente de oxígeno, o sea, todavía no hay ventiladores hasta el momento que generen el oxígeno medicinal, ¿no? Siempre necesitan el oxígeno medicinal. Quizás en el futuro, ¿no? Habrá, pero por ahora no. Entonces entrega oxígeno al gas inspiratorio. El docking, ¿qué es el docking? ¿Saben? Dockingazo, me escuché. Conecta el módulo de turbina y el módulo de gas de oxígeno contiene el módulo de turbina con la válvula de una sola vía. Es este. Entonces ahí vemos, ¿no? Que hay una conexión del. Este era de turbina, ¿no? Entonces es el módulo de oxígeno. Entonces el oxígeno va a conectar con el aire, ¿no? Con el aire a presión, ¿no? Y luego la mezcla va a salir por esta tubería, ¿no? 4, que es
es el flujómetro, ¿no? Entonces acá se va a medir el flujo de entrada del gas. Flujómetro. 5. El cable de flujómetro inspiratorio. Es el cable que va a ir a la tarjeta, ¿no? Del sensor, ¿no? El sensor de flujo. O sea, acá hay un sensor de flujo, luego el cable eléctrico, supuestamente. Flujómetro inspiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué mide? Mide el flujo del aire y oxígeno combinados, ¿sí? También mide la temperatura del gas inspiratorio, ¿no? Del oxígeno, del módulo de gas y del módulo de oxígeno. Mide la temperatura y flujo, ambos. Luego el cable es el cable conector para el flujómetro inspiratorio. El otro, el 6, es el transductor de presión inspiratorio, ¿no? El 6, este de acá, el transductor de presión inspiratorio. 6 va a medir la presión, ¿no? El transductor conecta la tubería inspiratoria con el tubo de presión inspiratoria. Luego el cable de la celda de oxígeno, 7 es el cable de la celda de oxígeno, significa que por acá está la celda de oxígeno, ¿no? El que va a medir la concentración de oxígeno, ¿no? La porcentaje de oxígeno que va a recibir el paciente. Después tenemos el canal inspiratorio, ¿no? Aquí era el canal, estamos en el canal inspiratorio, ¿verdad? 8, ¿no? Este es el canal inspiratorio. 9 es la tarjeta, donde está también conectado el transductor de presión inspiratorio y es conectado a esta tarjeta, el de acá, el número 6 conectado a esta tarjeta. Y el ventilador de evacuación de oxígeno, 9. El 9, ese sería, ¿no? Este es el ventilador de evacuador de oxígeno. Fuerza, el aire. Force cooling air, genera un aire frío, ¿no? Que va a pasar la sección inspiratoria y evacúa el oxígeno de gas. El oxígeno en caso de que haya una fuga de oxígeno. Este de acá. ¿Qué más hay? Esta es la sección de corriente alterna, corriente continua, ¿no? Entonces tenemos aquí entrada de. Acá está la tarjeta, no la fuente, ¿no? Esta es la fuente. La fuente, 1, la fuente 2, ¿qué sería? 2. La válvula de bobina, la válvula de bobina expiratoria, ¿no? Va a controlar la apertura de la válvula expiratoria, presionando la membrana de la válvula en el cassette dentro de la presión deseada. Entonces este equipo tiene un cassette, ¿no? Acá está, al costado, ¿no? Esta es la válvula, el cassette expiratorio. Y en la parte posterior está una membrana, ¿no? Entonces esa membrana, aquí, ¿no? Acá, este es el pistón que va a mover, ¿no? para poder mover la membrana aquí. Entonces es el que va a controlar eso, esta tarjeta, ¿no? Esa bobina, ¿no? Esta de acá. ¿No? Justo está debajo, ¿no? Esa es la válvula, el cassette expiratorio, ¿no? Justo está debajo, que va a mover el pistón para empujar, ¿no? la membrana que está en la tarjeta expiratoria, para que deje el paso del gas expiratorio, ¿no? Los fusibles y la fuente, ¿no? 5. Acá están los fusibles y la entrada para el cable, aquí se conecta el cable de alimentación. Este es el fan. El fan principal. ¿Qué más? Entonces, la interfaz es esto, ¿no? La interfaz también los conectores. El parlante, ¿no? El parlante, el conector para otro parlante externo. La conexión no es el parlante, digamos, esta vista exterior, la vista interna, ¿no? Ahí está conectado el parlante. Entonces ahí vemos las alarmas también, ese es para la alimentación de alarma, ¿no? Sí, esa es la parte posterior del monitor, ¿no?
la pantalla, ¿no? La pantalla la pantalla. Entonces, ahí está donde se va a indicar la alarma, el indicador de alarma, ¿no? Son LEDs multicolores. En la tarjeta, la estructura del software. Entonces cada, ese software se va a dividir en los siguientes subsistemas, ¿no? Es el de respiración, monitoreo, panel PAN, panel PU, VLO y eso sí. Y de identification, ¿no? Pero aquí no. Claro, panel PAN, sí. Power, Bow, Blow the Blower. Entonces el software, ¿no? Se va a dividir en estos 6, ¿no? Partes que comunican para cada tarjeta, ¿no? Para cada pieza de tarjeta. El software de Power Bow, ¿no? El de Blower, el monitoreo, ¿no? Las funciones de cada uno, el del panel, el sistema de identificación y las comunicaciones internas, ¿no? Tabla de contenidos. Entonces aquí vemos ya la descripción de las funciones del equipo, módulo de gas, la turbina, el módulo de turbina, el inspiratory gas docking, el inspiratory pipe, flow meter, channel, inspiratory channel, etc. Entonces ahí tenemos toda la descripción de las tarjetas, ¿no? De las tarjetas, también de las funciones de organización, ¿no? Del equipo, las interfaces. Entonces aquí vamos, en este capítulo se ve todo eso, la explicación. Por ejemplo, el módulo de gas, ¿no? Esa es la parte interna del módulo de gas, ¿no? De oxígeno. Acá tenemos un balón, como una, debe ser eso, el solenoide inspiratorio. El ingreso es por acá, ¿no? El ingreso de oxígeno, ¿no? Aquí se conecta la manguera, ¿no? Hacia la alimentación de oxígeno del hospital, ¿no? Los 50 PSI, ¿no? Ingresan por acá está el filtro, ¿no? Acá hay un filtro, ese filtro es que se cambia, ¿no? Que se cambia. Y a veces, en los hospitales, a veces por el clima, se genera agua aquí. El agua también ingresa con el oxígeno. Entonces, a veces pasa que el agua ingresa hasta acá y puede dañar el solenoide. Y una vez ingresó el agua, dañó el solenoide, realmente dañó. Y tuvieron que cambiar todo el sistema. Entonces hay que tener cuidado también, evitar que el agua ingrese al sistema. Por eso hay que siempre purgar el agua, ¿no? O que el sistema de oxígeno tenga purga automática de agua, ¿no? ¿Sí? Para evitar dañar el equipo, porque el daño y la reparación es costosa, siempre, casi siempre. Entonces aquí tenemos, ¿no? El gas inspiratorio 1, 2 está el filtro, 3 la válvula, el sensor de temperatura de la válvula inspiratoria, acá hay un pequeño intermistor, ¿no? Acá, ese 3, termistor, 4 el transductor de presión, el 5 es el transductor de flujo, es un transductor de presión delta, ¿no? Y cable mesh también. ¿Se acuerdan, no? El mesh, ¿se acuerdan? De sensores. Es el que va a generar el delta de presión, ¿no? El mesh. Sin el mesh no vas a poder tener una de presión. La unidad no se les nariz, ¿no? Con diafragma de la válvula, solenoide inspiratorio, gas móvil y entonces ya a continuación les escribe que no vamos a ir. La entrada de gas,
el filtro, el sensor de temperatura, ¿no? Acá debe ser el transductor de presión de entrada, de fuente, el sonido inspiratorio. Entonces, esta es una llave de seguridad, ¿no?, del módulo de gas, para que no pueda conectarse otro módulo de otro tipo de gas, ¿no? Solo del tipo de módulo de gas se puede conectar ahí, ¿no? Para eso es una llave mecánica. Transductor de flujo. Esta vuelta va a regular el flujo de gas, ¿no? Para que de gas. Entonces, tiene un número de identificación, que es el ID PROM. Es la información de identificación que puede ser leído por el sistema. ¿Qué más? El modelo de turbina, ¿no? El modelo de turbina. Entonces, acá está la turbina, es el que va a generar el flujo de gas a 240 litros por minuto. ¿Cuánto era el blower que ustedes veían? ¿Cuántos litros por minuto? ¿No especificado? ¿Hasta cuánto flujo llegaron en la medición? ¿5 o 2? Menos que el valor que son ¿Un litro por minuto? y la relación inspiración tenía cerca de una empresa. No se podía bajar. Sí, se podía. Ya, entonces el blower, ahora. No, utiliza un motor brushless, ¿no? O sea, sin escobillas. Los motores DC normalmente eran escobillas, ¿no? Entonces ya es un motor. Sin escobillas. Hacemos una pausa para que vean la radio. Sí. También algunos equipos que no hemos visto, pero que les había recomendado, les había sugerido que vayan revisando los otros equipos que no hemos tomado en clase, ¿no? Los equipos otros equipos de soporte de vida, otros equipos de centro quirúrgico y otros equipos de UCI, ¿no? Esos. Entonces pueden utilizar como referencia este libro, ¿no? O los otros también. El de acá, para inspección y mantenimiento, ¿no? del ECRI, es este. Y eso que ustedes ya lo conocen, estos dos, ¿no? Del semestre pasado. ¿Sí? El Gale y el Street, ¿no? Ya, sí. Bueno, el Medical Device Technology Systems sí existe. El compendio también de Biomedical, creo que no sé si la S o la otra. Ese debe ser. Este es de 3 tomos, ¿no? Que 2000 hojas, ¿no? Así están la mayoría de los equipos. Sí, entonces ahí lo chequean, lo van revisando, los otros equipos. Y ya, entonces vamos a ver el otro. A ver. Por favor, dejen su celular en el costado. Pongan atención. Ok. Esto les va a servir. Bien. ¿Esto qué es? Las paletas de la turbina. Estas son las paletas. Es el que va a girar, ¿no? Y va a generar el flujo de ya, es el módulo. Estamos viendo el ventilador mecánico, ¿no? El manual de servicio de un ventilador mecánico.
Vamos a seguir así. Vamos. Ese es el equipo, el 22 mecánico. Sí, entonces todo, claro, pero aquí está ya asegurado al trolley, ¿no? O al, ¿cómo le llaman eso? Carrito, ¿no? ¿Coche de paro? Está fijo ahí, entonces se puede usar como un ventilador de bocina. Y también se le puede transportar desde aquí. Acá hay un seguro, se abre y sale el equipo, ¿no? Y a través de estas asas, ¿no? ¿Sí? Entonces, este equipo, esta es la salida, ¿no? La salida está por acá, del lado fresco, ¿no? Y el retorno está por este lado, y este es el que le decía el cassette expiratorio, ¿no? El cassette expiratorio. Entonces, en la parte posterior, todo ventilador, sabemos que todo ventilador mecánico necesita fuentes de gas, ¿no? Fuentes de gas, ¿de qué? De oxígeno y de aire. Pero hoy en día, los ventiladores mecánicos ya tienen, internamente generan el aire a presión, ¿no? Y ese componente se llama, porque genera el aire a presión, se llama blower o turbina, ¿sí? Entonces, por la parte posterior se ve la central. Creo que no está. Acá está, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? La entrada de oxígeno, ¿no? La entrada de oxígeno, y acá es el módulo que tiene su filtro de entrada de aire, ¿no? ¿Sí? Acá. Entonces, lo que ahorita estábamos viendo era el módulo de oxígeno, lo vimos, ¿no? Sí. Estamos viendo ahora el módulo de turbina. ¿Sí? El módulo de turbina. Entonces, internamente se va a mezclar el aire, ¿no? Acá está, ¿no? Esa es la entrada, el conector de oxígeno. Esa es la parte posterior del equipo, ¿no? Conector de oxígeno y la entrada de aire. Va a entrar el aire del ambiente, ¿no? Va a entrar el aire del ambiente. Entonces, estábamos viendo eso acá, ¿no? El módulo de turbina. Sí, el módulo de turbina. Ese es el módulo de oxígeno, ¿no? El módulo de oxígeno lo vimos, la entrada de oxígeno. Sí. Y ahí está, el módulo, ¿no? La turbina. Entonces ahí veíamos, ese es el filtro, ¿no? El filtro, y esta es la paleta de la turbina. Y este es el motor, ¿no? Que es sin escobillas, ¿no? El motor sin escobillas, que va a girar. Este es el control del motor, el control electrónico del motor. Entonces el aire va a ingresar, ¿no? Y va a salir a un flujo determinado, a una presión determinada, ¿no? ¿Sí? Y acá también va a haber una presión. Eso es. Entonces aquí vemos el docking, que se llama, es donde ya es la mezcla del... Docking connects, ¿no? Es donde va a conectar, ¿no? La salida del módulo de turbina con la salida del módulo de oxígeno. Entonces, esto sería sería yo creo que es las áreas de calor, ¿no? ¿Sí? Las áreas de calor en el flujo de gas, ¿no? Entonces vemos que aquí es el punto donde hay más calor.
acá, en esta parte. Entonces va a medir, yo pienso que va a medir 2 temperaturas, ¿no? Acá, vamos a ver, 2 y 2, ¿no? 2 y 2, ¿sí? Son los sensores de temperatura, por eso están ubicados ahí los sensores de temperatura, ¿no? ¿Sí? Por las áreas de calor, ¿no? que hay, ¿no? en el flujo del gas. 3, ¿qué cosa es? Es el calentador, ¿no? Hay un pequeño calentador ahí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué está el calentador? Los sensores de efecto Hall, para medir la velocidad. El efecto Hall usa el campo magnético, ¿no? Utilizan el campo magnético para medir la velocidad del motor. El sensor de temperatura para monitorear la temperatura de la turbina, para detectar cualquier sobrecalentamiento. Hay un silenciador. Acá no indica para qué utilizan ese sensor de temperatura. Entonces esa turbina ya viene calibrada en fábrica, ¿no? Por lo tanto, no debería ser desensamblado por ningún motivo. Se puede descalibrar. Se refiere a ese momento. Bien. Entonces, ayer, la celda de oxígeno. No, la celda de oxígeno, es la celda de oxígeno que va a medir, les decía. No, acá está, ¿no? La salida, la entrada de oxígeno, la entrada de aire, ¿no? Hacia la turbina, módulo de oxígeno, se mezclan, ¿no? Sale, aquí hay un transductor de flujo, ¿no? Es el transductor de flujo, y después hay una celda de oxígeno. Celda de oxígeno. Y luego hay una válvula de seguridad. Bueno, ahí vamos a seguir pasando. Esto también es importante, ¿no? ¿Cómo mide el flujo, ¿no? En el transductor de flujo expiratorio? ¿No? Es en el cassette, ¿no? El cassette. Acá está el cassette, ¿no? Es una vista superior, ¿no? del cassette expiratorio, ¿no? El cassette expiratorio. Entonces aquí en esta parte van ubicados los dos transductores de ultrasonido, ¿cierto? Los transductores. Entonces aquí en un primer momento uno va a ser como emisor y el otro como receptor, ¿no? De las ondas de ultrasonido. Entonces va a medir el tiempo que demora en llegar la onda de ultrasonido hasta el receptor. Después, en ese mismo flujo va a emitir, digamos, primero emite el de la izquierda, ¿no? Luego el de la izquierda el receptor y emite el de la derecha, ¿no? En el mismo flujo. Entonces va a haber una diferencia de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si acá el tiempo, si el tiempo de izquierda a derecha es T1 y el tiempo de derecha a izquierda es T2, ¿cuál es la relación entre ellos? ¿T1 es mayor a T2 o T2 es mayor a T1? Si el flujo tiene esta dirección, T1 es mayor a T2, ¿no? Y entonces esa diferencia de tiempo ya lo han calibrado, es decir, ya han verificado para cada flujo a qué delta de T le corresponde. Tiene una EPROM en esa memoria. Claro, tiene una memoria, con esos datos. Entonces simplemente mide el delta de T y compara con esa tabla, se llama lookup table, ¿no? LUT. Compara y le hace corresponder a un flujo medido, ¿no? En laboratorio. Así funciona este tipo de
¿Qué más? La válvula respiratoria, no, la válvula respiratoria está ahí. Las tarjetas de control, el monitoreo, convertidor, el control de encendido y apagado, ¿no? La fuente de poder, los voltajes internos, ¿no? 12 más 12 voltios. De la parte externa del convertidor AC/DC 12 voltios, AC/DC. Será no registrado externo de la unidad de fuente de poder externa. Antes se puede haber, o sea, el equipo puede ser alimentado con una fuente externa de 12 voltios también, y de los módulos de batería, ¿no? Entonces este equipo tiene 3 fuentes de poder, ¿no? 3 voltajes de fuentes de poder para el sistema. Uno del convertidor AC/DC, o sea, es decir, del cable de alimentación, ¿no? Del cable de alimentación que se conecta al equipo, de la tarjeta fuente, es esos 12 voltios. Otro, de una fuente externa de DC, una batería externa de 12 voltios. El tercero es de los módulos de la batería, ¿no? De los módulos del equipo mismo, ¿no? Que están detrás del equipo. Son unas baterías largas de color negro, planas. Sí. Después, el voltaje dentro de ¿no? Haciendo un seguimiento de voltajes, ¿no? Haciendo un seguimiento de voltajes tenemos 24 voltios, más 24 más 12 voltios internos, más 12 voltios para las válvulas, otro más 12 voltios indica, menos 12 voltios, más 5, más 3.3, ¿no? Más 5 es para los circuitos, los integrados, ¿cómo le llaman eso? Los TTL, ¿no? Los que se basan en la tecnología TTL, los más 3.3 los hacemos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, switch on off, el conector posterior, ¿qué más tenemos ahí? Las alarmas, salidas de alarmas, datos de expiración, ciclos de carga. Entonces, este equipo monitorea, ¿no? Además, por ejemplo, el dato de expiración de las baterías, el ciclo de carga, ¿no? La capacidad operacional también para un continuo uso. Es decir, el sistema de software está monitoreando todo y además está grabando todo cambio que sea en el equipo. Tienen el controlador, ¿no? Las alarmas, ¿no? Las alarmas que va a indicar, por ejemplo, alarma de baja prioridad, azul, amarillo de prioridad media, ¿no? Alarma de alta prioridad, rojo. Por ejemplo, cuando empezó a fallar el módulo de turbina, mostró esa alarma de color rojo. Equipos opcionales, ¿no? La salida de alarma, ¿qué más? Opcionales. El cargador de batería, el carro movible, el carro rodable, ¿no? El kit de cilindro de gas, el neumatizador, el fuego, ¿no? Como un fósforo encendido. ¿A Coquín? Sí. Evacuación, profe. Evacuación. De afuera debe ser. Pero ya creo que está plomo el aire. Terminamos el capítulo 3, ¿no? Vamos al capítulo 4, desensamblaje y ensamblaje. Entonces, tabla de contenido tendrá chasis, sección principal, sección de SDC. Ahí me indican también los avisos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Apagar el sistema, desconectar el cable, desconectar la fuente externa, desconectar las baterías, desconectar la alimentación de gas, etc. ¿no? Para poder utilizar, tocar las tarjetas, manipular las tarjetas electrónicas, hay que utilizar el sistema de protección contra las descargas electrostáticas. Y utilizar las bolsitas, ¿no?
en su paquete protector para los dispositivos electrónicos sensibles. Y así, entonces, reemplazo de las tarjetas, por ejemplo. ¿No? ¿Qué tarjetas se pueden reemplazar? No las que indican acá. Control, monitoreo, canal expiratorio, panel, control de motor, control de batería. Entonces, acciones adicionales, reemplazar las baterías, las que indican acá. Hay que tener en cuenta también el sistema de la versión de software. Cuando se reemplazan estas dos tarjetas, las de monitoreo, ¿no? Hay que encender la unidad y dejar la unidad por 2 minutos antes de reiniciar y seguir la indicación. Siempre hay que seguir la indicación, ¿no? Para reemplazar alguna tarjeta. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Para reemplazar esta tarjeta, ¿no? Encender el equipo y dejar la unidad, ¿no? Por 2 minutos antes de reinicializar. Se enciendes y después de 2 minutos la reinicializas, ¿no? Y un cierto tiempo requerido para la opción, para las opciones y configuraciones a ser transferidas a la nueva tarjeta. Ahí, en ese tiempo se transfieren las configuraciones. Y así podemos ir viendo para las otras. Entonces acá, información almacenada. El software, ¿no? ¿En dónde se almacena la información? El software de sistemas en la tarjeta de control, en la de monitoreo. No, en casi todas, excepto estas 3 últimas, ¿no? El transductor de presión no necesita el software, por ejemplo, tampoco el cassette expiratorio, tampoco la celda de oxígeno, tampoco el control de monitoreo. Pero las otras sí, panel, canal expiratorio, la batería, control de batería, monitoreo. Entonces, estas sí, para empezar, hay que tener en cuenta la versión del software. Bien. El número de serie, la operación total solo, y el próximo mantenimiento preventivo solo está en el main backline, ¿no? Ese que está al fondo, ¿no? En el tarjeta con sus slots y esa tarjeta. Y así podemos ir verificando también calibración, ¿no? Está en estas tarjetas, ¿no? El canal expiratorio. Otra cosa importante, miren, esto es el torque, ¿no? Del torque de ajuste. Cuando ustedes van a, no sé si han visto ustedes a veces las tarjetas tienen tornillos, ¿no? De ajuste para fijarlas. Entonces uno utiliza el desarmador, ¿no? Y va girando, va aplicando un torque, ¿cierto? Entonces a eso tiene un torque de ajuste determinado. Por ejemplo, en los de tamaño M3, ¿no? M3, el torque de ajuste debe estar en 0.95 Newton por metro más o menos 15%, ¿no? En ese rango. Y en eso se puede usar, por ejemplo, hay unos, no sé si lo puedo llamar torquímetros, pero hay unos instrumentos que tú aplicas el torque y aparece la medida en una pantalla, el torque que estás aplicando, ¿no? Entonces, se podría ser necesario utilizar ese medidor. Grasa especial, ¿no? Como los equipos utilizan oxígeno, no se puede utilizar una grasa, un lubricante normal, ¿no? Porque puede producirse combustión y luego fuego y luego no es bueno. Entonces, los lubricantes normalmente no deben usarse cuando el sistema está en servicio, o sea, cuando está en uso, ¿no? Si el lubricante es usado, debe ser usado solo usar muy poca cantidad de grasa, ¿no? Con este número de par. Es una grasa especial, ¿no? Y es compatible con oxígeno. Eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Pero debido a la concentración de oxígeno puede que haya una pequeña fuga, entonces la concentración de oxígeno va a aumentar, ¿no? En las válvulas y en los canales de gas, en los canales. Entonces solo una grasa especial debe ser usada, ¿no? Usado en altas concentraciones. ¿Sí? Entonces aquí es importante no ajustar los tornillos muy fuertemente, no con los que dice acá, en los screw joints y leg threads. Los hilos.
habría que ver esta la solución exacta. Do not face the script Entonces, of vamos a usar los tornillos tightly. fuertemente en las uniones de la tuerca con el plate threads. Esto habría que chequear. ¿Qué significa plate threads? Threads es como ¿No son hilos? Hilos. hilos, ¿no? Ajá. Y plate threads, Hilos de plata, pues. ¿No es la punta del destornillador? O sea, el tornillo destornillador y no gira tan fuerte como tal. claro, donde va el tornillo. Es importante sí, claro. O sea, es decir, por ejemplo, tienes acá, si no me equivoco, se refiere a esto. Tienes un bloque así y tienes, por ejemplo, 4, ¿no? Para los tornillos en estrella, ¿no? Entonces lo que se refiere es que ir ajustando gradualmente, primero empiezas acá, luego pasas acá y así, ¿no? Vas ajustando gradualmente. No vas a ajustar fuertemente acá y después acá, ¿no? Lo vas ajustando un poco a poco, gradualmente. Eso se refiere, eso. Ya, entonces el desensamblaje, miren, eso es simplemente sale fácilmente acá, se levanta de abajo de ese, y acá hay unos segurillos, se van a levantar y salen, ¿no? El cobertor superior, la parte frontal. Y después hay un tornillo atrás, es 1.4 Nm por metro. Entonces vamos a remover el chasis y así, vamos a ir sacando los tornillos. Después vamos a sacar las tarjetas, ¿no? Y así, vamos a ir desensamblando el equipo como indica el manual. ¿Qué hora tienen? 3 y 4. ¿Cuánto? Se ve para el 4. Esperamos en